El tema de hoy, ondas. Bueno, antes de abordar cualquier tema relativo a la radiotecnia, resulta necesario familiarizarse con el concepto de onda. Las ondas son un fenómeno físico natural presente en todas partes en la vida cotidiana, cubriendo una amplia gama de situaciones, desde las ondas de superficie de un líquido, el sonido, la luz o la radiofrecuencia. Bueno, para empezar podemos decir que una onda consiste en la propagación de una perturbación, o sea, un cambio de alguna propiedad del espacio, o sea, un parámetro de la onda. Por ejemplo, su densidad, la presión, el campo eléctrico o campo magnético, implicando un transporte de energía, pero sin transporte alguno de materia. Esto es básico. Cuando nosotros definimos una onda, tenemos que es un transporte energético sin que se transporte la materia. La materia queda después que se produce la propagación de la perturbación, queda en el mismo estado que estaba anteriormente. Y lo que resulta, es decir, la manera en la cual se propaga esa energía es a través de un cambio de algún parámetro del medio, como los que están allí, la densidad, la presión, campo eléctrico o campo magnético en el caso de las ondas electromagnéticas. Bueno, el transporte de energía sin materia es un fenómeno físico común y bastante intuitivo. Por ejemplo, si tiramos una piedra en un estanque, una superficie de agua perfectamente lisa, cuando se lanza algún tipo de proyectil. Ahí vamos a ver que se producen algunos cambios de formas energéticas que significan que son trasladadas a través de la onda. Bueno, en el punto de impacto inmediatamente se verá aparecer ondulaciones que parecen alejarse del centro en círculos concéntricos. ¿Qué pasó? Es decir, al alargar la piedra, es decir, se produjo la energía cinética que lleva, la energía de movimiento que lleva la onda, se transcribió, se traspasó a la superficie de agua y bueno, y empezó a hacer esos círculos concéntricos. ¿Qué hacen esos círculos concéntricos? Bueno, transportar la energía que llevaba el proyectil a través de su movimiento, su energía cinética. Al cabo de algunos instantes, el estanque estará nuevamente liso e inmóvil. Y acá estaba la explicación que yo les dije. La observación se explica en que el objeto arrojado crea una perturbación en el agua y ésta absorbe una parte de la energía del proyectil, o sea, parte de su energía cinética, y la perturbación se propaga alrededor del punto de impacto, moviendo el agua hacia arriba y hacia abajo, creando una ondulación que a su vez creará otras. Esto quiere decir que se transfiere una parte de la energía de una ondulación a la siguiente. Y ustedes observan, eso se observa los que pescan, cuando tiran la boya y ven que tienen una boya sobre la superficie donde estén pescando, los pescadores, para que la boya por sí misma no se desplaza, que va a quedar subiendo y bajando, porque a pesar de que haya olas, ¿no? Porque es lo que decíamos, a partir de que la onda traslada la energía, el agua vuelve a su ubicación original, ¿no? La superficie original. Una vez que se haya dispersado la onda, de onda a onda la energía del proyectil, la superficie de agua regresa a su estado inicial, o sea, cuando la perturbación se agota, la energía cinética que le envió a la superficie se agota, eso todo vuelve a su estado inicial y el estanque queda liso. La altura, la distancia y la duración de las ondas depende de la energía suministrada inicialmente. En otras palabras, depende de la masa del proyectil y de la fuerza con que se lanzó el mismo, ¿no? O sea, lo que se llama tocar la superficie del agua. Una combinación entre energía cinética y energía potencial, porque también el proyectil va descendiendo parabólicamente de su posición inicial. Entonces una combinación de ambos. O sea, esa combinación de energía cinética y potencial se traslada en parte a la superficie del agua y genera las ondas. Por tanto, en física el concepto onda sirve para designar la transmisión de energía sin desplazamiento de materia. Esto es la definición de onda.
Se trata de una perturbación o agitación que se desplaza en un ambiente, se llama medio, determinado y que después de pasar por el mismo lo deja en su estado inicial. Resumiendo, una onda consiste en la propagación de una perturbación, o sea, un cambio de alguna propiedad, un parámetro espacial, por ejemplo, la densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, implicando un transporte de energía sin el transporte de materia. Vamos a clasificar las ondas. La primera que se nos ocurre son las ondas, lo que está ahí, ondas de pulso y ondas periódicas, ondas periódicas. Un pulso se ve en una cuerda, ¿no? Uno genera un impulso, y eso genera un pulso alrededor de la cuerda, eso es una onda. Ahora, si uno mantiene la fuerza con que se generó el primer pulso, se convierte en ondas periódicas. ¿Ah? Esa es la primera diferenciación que tenemos en materia de ondas. Estamos hablando todavía de ondas físicas. Bueno, una onda, por tanto, debe consistir también en la propagación puede consistir, ¿no? También en la propagación de un solo impulso, un pulso de onda, que se caracteriza por tener un principio y un fin, y por tanto una extensión limitada. Ese sería el caso, como vimos también en el anterior diagrama. Y las partículas del medio se mueven solo durante el intervalo de tiempo que emplea el pulso por pasar por ellas. Las demás quedan en su lugar. La forma del pulso puede variar conforme la onda se propaga ensanchándose, lo que se llama dispersión de la onda, y aunque en muchos casos prácticos esta deformación es despreciable, conservándose la forma del pulso. Después podemos diferenciarlas por su naturaleza, y tenemos ondas mecánicas, son las que necesitan de un medio material para propagarse. Tenemos ejemplos de las ondas sísmicas, la de superficie del agua, el sonido, las ondas de una cuerda, etc. Y las de naturaleza electromagnética, donde el movimiento electrónico de las cargas eléctricas y magnéticas genera ondas electromagnéticas que pueden propagarse incluso en el vacío. Ahí los parámetros que se modifican son los campos eléctricos y magnéticos. Ejemplo, tenemos las ondas de luz, los rayos ultravioletas, los gamma, y tenemos la radiofrecuencia. Ondas transversales, podemos clasificar las ondas hasta bien por la forma en que se propagan. Las transversales, las partículas oscilan perpendicularmente en la dirección de la propagación de la onda. Ahí tenemos un gráfico de la idea hecho sobre un resorte. Ejemplos de ondas transversales: la luz, una onda que se propaga en una cuerda, las ondas de mar e incluso las ondas de radio, la radiofrecuencia. Son ondas que se propagan transversalmente. Y las longitudinales, las partículas oscilan en la misma dirección de la propagación de la onda, y tenemos cuando se comprime y se expande un resorte, la forma de propagación básica, los ejemplos que tenemos de longitudinales, ese sonido, las ondas de un resorte que se estira y comprime, como está diciendo. El sonido se propaga longitudinalmente. En función de la relación entre los movimientos de las partículas del medio material respecto a la dirección de propagación de la onda, podemos distinguir entonces entre las transversales, si las oscilaciones de la partícula del medio son perpendiculares a su dirección de propagación. En el caso de las transversales, hay un resorte, como habíamos visto. Es decir, ustedes ven que la perturbación se hace en un eje perpendicular a la propagación de la onda, ¿no? Del resorte en este caso. Y ondas longitudinales, y las oscilaciones de la partícula del medio se produce en la misma dirección de la propagación de la onda. Y ese es el ejemplo que tenemos allí. ¿Se entiende la diferencia, no? Nosotros, como vamos a ir hablando siempre, el fin último es hablar sobre un tipo de ondas electromagnéticas, vamos a ver este fenómeno siempre, los que nosotros vamos, en nuestra área de trabajo va a ser ondas transversales.
Bueno, y después hay dos tipos de ondas, otra clasificación de ondas que tiene que ver con el sentido de propagación. Están las viajeras, que son las que se propagan partiendo de la fuente sin volver atrás. Una es el estanque, las ondas viajan hasta que se agotan. La luz solar es una onda viajera, la sonda de radio, etcétera, etcétera. Y las estacionarias se producen cuando una onda rebota sobre una superficie y se interpone sobre sí misma, ¿no? El caso es, bueno, son las ondas sonoras que se propagan en una sala cerrada, que generan el eco, una onda propagándose en una cuerda de guitarra, y ahí vemos bien claro de qué se trata, ¿no? Esta se trata de una onda estacionaria, si la onda queda confinada a dos puntos del espacio, y como tal, por eso le llamamos estacionaria. Bueno, las ondas que nosotros vamos a trabajar son viajeras, ¿no? Clasificación de ondas. Ya que la perturbación que se propaga en un medio puede ser de naturaleza muy diversa, las ondas pueden denominarse en función del nombre y la magnitud física que se propaga. Entonces podemos hablar onda de desplazamiento, cuando son una onda de una cuerda, ondas de superficie del agua, ondas de presión, como ejemplo las sonoras, y las electromagnéticas, luz, microondas, ondas de radio, etc. Esta es otra clasificación. Como la magnitud física asociada puede tener carácter escalar o vectorial, podemos distinguirla también en ondas escalares, como son una cuerda, o ondas vectoriales, cuando son las ondas electromagnéticas. Ustedes saben la diferencia que hay entre una dimensión, una magnitud escalar y una vectorial. Bueno, las vectoriales tienen que ver, tienen relación también con la dirección y el sentido, no solamente con una magnitud física. Las ondas electromagnéticas de radio son vectoriales. Es decir, es una magnitud distinta dependiendo no solamente de la intensidad de algún parámetro, sino también de la dirección y el sentido en que se propaga. Dimensiones. También se pueden clasificar las ondas atendiendo el número de dimensiones espaciales que se propagan. Hablando de unidireccionales, cuando puede ser una cuerda o el sonido entre un tubo. Ondas bidireccionales, superficie del agua, se mueven en dos direcciones, ¿no? Y ondas tridimensionales, como pueden ser las sonoras, las luminosas, que emanan de una fuente de pequeñas dimensiones, etc. ¿Se entiende la diferencia, no? También vamos a hablar nosotros de ondas de dimensión tridimensional. En el caso de las Pero, ondas. Daniel, perdona, ¿Sí? la onda en el estanque no es bidimensional. Sí. No, es bidimensional, está bien. No es, está bien, está bien. Por supuesto, es bidimensional. Pero es como la propagación de una vertical, digamos. Exacto. Omnidireccional, pero bidimensional. Claro, tiene que ver con, la dimensión de la onda tiene que ver en cómo se desplaza la energía. La energía se desplaza en realidad en dos dimensiones, ¿no? ¿Se entiende, no? Está bien, porque es como es en un plano, está bien. Una cuerda, viste, que se desplaza, la energía se desplaza solo en una dirección, ¿no? Y en el caso de las ondas de radio, se van a desplazar en todas las tres dimensiones, ¿no? La energía. Estamos hablando no de la perturbación, sino de el movimiento, el desplazamiento energético, que en definitiva es la función. Lo que estabas confundiendo tú es el movimiento del medio y no de la onda, ¿no? ¿Se entiende, no? Claro. Sí, se entiende. Ellos se mueven en tres dimensiones, ¿no? Pero en este caso, en realidad se mueven dos, ¿viste? Arriba y abajo. También, ¿no? Es bidimensional, pero es omnidireccional. Exacto. Bueno, frente de onda. Este es un concepto, después vamos a trabajar en propagación, por eso lo incluimos acá, ¿no? Hay un montón de temas acá que lo estamos utilizando porque después lo estamos introduciendo porque después vamos a utilizarlo en propagación, ¿no? Sin tocarlos, pero cuando les hable yo de lo que es un frente de onda en propagación van a saber que
Nos referíamos a esto. Bueno, una sucesión de pulsos, tren de ondas, idénticos o no, eso es lo que se llama un frente de onda. Si las perturbaciones son periódicas, se tendrá un tren de ondas periódicas, cuyo caso más simple e importante es el de las ondas armónicas. Ahí tenemos. Idealmente una onda periódica no tiene principio ni fin y por lo tanto una extensión ilimitada. Se entiende que es un frente de onda, ¿no? Es la sucesión de pulsos, ¿ah?, idénticas o no, que lleva la onda. A diferencia del pulso, no se dispersa cuando se propaga. El frente continúa. Se denomina superficie o frente de onda al lugar geométrico, esta es la definición física, determinado por los puntos del medio que son alcanzados simultáneamente por la onda y que en consecuencia en cualquier instante dado está en el mismo estado o fase de perturbación. A ver si hay algo. Cada cresta acá en sí es un frente de onda, ¿se entiende, no? Porque todas las crestas están en el mismo grado de perturbación, tienen los mismos parámetros de perturbación. A eso llamamos un frente de onda, ¿no? ¿Ah? Ahí hay uno. ¿Ah? ¿Se entiende, no? ¿Se entiende la idea? Sí, cada circunferencia de eso es un frente de onda. Claro. ¿Por qué? Porque están en determinado momento, simultáneamente tienen el mismo estado, la misma fase de perturbación. También son frente de onda los intermedios, ¿no? Sí, los valles. Los valles también, sí. ¿Por qué? Pues están siempre en el mismo grado de perturbación, la misma fase. La dirección de propagación de la perturbación es perpendicular al frente de onda. Una línea perpendicular, una línea perpendicular al frente de onda que implica la dirección y el sentido de propagación de la perturbación se le llama rayo. Ese es el rayo. ¿Ah? Es decir, cada una de las direcciones perpendiculares al frente, ¿ah?, es un rayo, ¿no? Y ahí vamos entendiendo también cuando entendemos la propagación de las ondas, que se propagan a través de frente de ondas, pero generando rayos. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo. Está la fuente, los frentes, que son cada una de los lugares geométricos que tienen el mismo grado de fase de perturbación, y los rayos, cada una de las direcciones perpendiculares a los frentes. Pues vamos a verlo esto en propagación. Como le dije, en propagación lo hemos empleado un poco para general, y vamos a hablar sobre el frente de onda. Vamos a entender que algunos mecanismos de propagación especial se entienden solamente entendiendo el concepto de frente de onda. Los frentes de onda pueden tener formas muy diversas. Si las ondas se propagan en una sola dirección, los frentes de onda serían planos, paralelos, y la perturbación se denomina como onda plana. Y ahí tenemos una onda plana. Si tenemos una única dirección de propagación. Si el lugar donde se genera la onda es un foco puntual y la perturbación se propaga con la misma velocidad en todas las direcciones, llegará simultáneamente a los puntos equidistantes del foco, siendo los frentes de ondas esferas, denominándolas perturbaciones como ondas esféricas. Y es lo que tenemos acá. ¿Ah? Es cuando la onda se propaga en todos los sentidos. Bueno, si la fuente de onda está distribuida sobre un eje o línea vertical, el medio es isótropo, los frentes de onda serán superficies cilíndricas y las perturbaciones se le denomina como onda cilíndrica. En el caso de las ondas de radio, son ondas esféricas, ¿no? Pero por simplificación, por eso ustedes saben, por eso se llama antena isotrópica, ¿no? Vamos a hacer consideraciones de que las antenas son de propagación cilíndrica, pero no son así. Los elementos de las ondas. Vamos a ver elementos de las ondas. Básicamente,
Ustedes saben que la simplificación, ¿por qué siempre cuando hablamos de ondas electromagnéticas, podríamos empezar hablando de ondas electromagnéticas y arreglar absolutamente todo lo que son parámetros y demás sin hacer mención a la onda física, pero por supuesto las ondas físicas nos permiten entender un montón de cosas, simplificando juntamente a lo que es la percepción de las ondas. Bueno, vamos a ver lo que es una cresta. Una cresta. Es el punto de máxima elongación o máxima amplitud de onda, es decir, el punto de la onda más separada de la posición de reposo. El valle es el punto más bajo de la onda. El nodo es el punto donde la onda cruza su línea de equilibrio. Y el ciclo es una oscilación o el recorrido del nodo que inicia la trayectoria de la cresta hasta el nodo que termina la trayectoria del valle o viceversa. Nosotros acá estamos hablando de elementos, no estamos hablando de parámetros. Por eso no está lo que es el periodo, ¿no? Esos son los 4 conceptos que vamos a manejar como elementos de onda: cresta, valle, nodo y ciclo. Y acá tenemos cada una de las cosas que acabamos los elementos que acabamos de mencionar. Entendemos. La cresta son estos máximos, los valles, los mínimos, y la posición de equilibrio, que serían, esta es la posición de equilibrio, pero cada uno de estos puntos, este punto y este punto son los nodos. ¿Entendemos eso, no? Parámetros. Dice, parámetro de una onda. Periodo, que se abrevia como T. Es el tiempo, en realidad es tiempo que es un tiempo, ¿no? Es decir, en física la T siempre habla sobre el tiempo, ¿no? Es el tiempo que tarda la onda en ir de un punto de máxima amplitud al siguiente, el tiempo en que tarda la onda en cumplir un ciclo. Se mide en segundos, como todo tiempo se mide en segundos. La frecuencia es el número de ciclos. A ver, yo me quedé otra cosa que no expliqué. Desde acá hasta acá, eso es un ciclo, ¿se entiende, no? Desde una cresta a una cresta es un ciclo. Y desde un valle a un valle es un ciclo. Y de un nodo al otro nodo, desde este nodo a este otro nodo, también es un ciclo. ¿No? ¿Se entendió eso, no? No estaba escrito allí. Bueno, pero entonces el periodo justamente es el tiempo en que tarda en producirse cualquiera de ese tipo de cosas, ¿no? Es el tiempo que tarda la onda de venir de acá hasta acá, o de acá hasta acá, o de acá hasta acá, ¿no? ¿Se entendió, no? Sí. Bueno, entonces es el que tarda una onda en ir a un punto de máxima amplitud al siguiente. Se habla de máxima amplitud, pero también puede ser de mínima o, como dije, un nodo, ¿no? Y se mide en segundos. La frecuencia es el número de ciclos de una onda por unidad de tiempo, que se mide en hercios, que equivale a 1 sobre segundo, la inversa del segundo, o, como se llamaba antes, ciclos por segundo. La frecuencia es la inversa del segundo, ¿no? Del tiempo. ¿Se entiende, no? Y de ahí el kilociclo. Claro, hablábamos de kilociclos, ciclos por segundo, megaciclos por segundo. Bueno, en determinado momento la Oficina Mundial de Medidas normalizó esto, le puso el nombre a la inversa del segundo o el ciclo hercio, ¿no? Hercio. El nombre de Hertz. Por longitud de onda, que se abrevia se representa con la letra lambda griega. Es la distancia que hay entre el mismo punto de dos ondulaciones consecutivas. Es la distancia que recorre un ciclo o la que hay entre dos crestas, valles, nodos consecutivos. Se mide en metros. Como toda longitud, se mide en metros. ¿Cuál es la longitud de onda? La distancia que hay acá hasta acá. ¿No? De acá hasta acá. De acá hasta acá o de acá hasta acá. ¿No? ¿Se entendió? Y como toda distancia, como decíamos, se mide en metros. ¿Ah? O submúltiplos o múltiplos del metro. Bueno, velocidad de propagación. Se abrevia como V corta, como toda velocidad.
Bueno, es la velocidad que se propaga el movimiento ondulatorio, o sea, es el cociente entre la división entre la longitud de onda y el período o el producto de la longitud de onda por su frecuencia. Se mide en metros por segundo. La velocidad de propagación es propia del medio, ¿no? Después vamos a ver que en el caso de las ondas electromagnéticas que se propagan en el vacío es de 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, amplitud es la distancia vertical entre la cresta y el punto medio de la onda, y elongación es la distancia que hay en forma perpendicular entre un punto de la onda y la línea de equilibrio. ¿Se entendieron estos conceptos, no? El concepto de amplitud nosotros lo vamos a utilizar cuando hablemos de modulación, ¿no? Y lo demás, por supuesto, los más conceptos. La amplitud modulada. ¿Cómo? Claro, vamos a hablar de frecuencia y longitud de onda. Los parámetros que vamos a utilizar después, que vamos a hablar nosotros después, va a ser frecuencia, longitud de onda y amplitud. Lo demás, poco y nada lo vamos a utilizar en ondas electromagnéticas. Bueno, longitud de onda. Como dijimos, la distancia que existe entre una cresta y una cresta más cercana, o entre un valle y el valle más cercano, o entre un nodo y el nodo más cercano. Equivale a la distancia más corta que existe entre dos puntos igual que estén en igual estado de vibración o también en igual frente de propagación. Es también la distancia que recorre una onda en un ciclo. Es la distancia entre la posición de equilibrio hasta la cresta o el valle, esto estamos hablando de la amplitud de la onda, y equivale a la elongación máxima que alcanza las partículas del medio en su vibración. Esto le llamamos amplitud. Bueno, y acá tenemos, para entender lo que el concepto de amplitud, tenemos tres ondas que varían justamente solamente en amplitud, pero no en frecuencia. Ustedes ven que tanto en la longitud de onda como en consecuencia la longitud de onda y la frecuencia y el periodo son iguales, porque ustedes ven que en la posición de equilibrio las ondas pasan siempre en el mismo nodo. Sin embargo, ¿en qué difieren? Difieren en su amplitud. Tenemos la azul, es una amplitud más alta, la media es la verde y la que está en naranja allí sería la baja. ¿Se entiende la diferencia entonces que hay entre amplitud y frecuencia? Bueno, es esa. Velocidad de propagación es la distancia recorrida por la onda por cada unidad de tiempo. Es un tiempo igual al periodo t, en un periodo igual al periodo t, la onda recorre una distancia igual a su propia longitud de onda, ¿no? Por lo que la velocidad de propagación de la onda es su frecuencia multiplicada por la longitud de onda. ¿Se entiende esto, no? Si yo multiplico la cantidad de metros de distancia que recorre la onda por la cantidad de tiempo, por la cantidad de veces que lo hace eso, estoy calculando la velocidad de la propagación. En fórmula física, V en la ecuación es V corta igual a la frecuencia por la longitud de onda. Eso es independientemente de cualquier medio. ¿Se entendió esto? La velocidad de propagación de una onda en un medio en particular es la frecuencia que desarrolla por su longitud de onda. Sea cualquier tipo de onda y cualquier tipo de medio. En un medio homogéneo, es decir, que presenta las mismas condiciones en todas las partes, la velocidad de propagación de una onda será constante. ¿Ah? Ahí tenemos que el parámetro resulta constante y la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Por al ser constante quiere decir que estas magnitudes son inversamente proporcionales. Cuando crece una, decrece la otra, cuando decrece una, crece la otra. Daniel, si me permitís, esa es la relación que tenemos entre la banda y la frecuencia, dicho de forma simplificada. Pero, por ejemplo, la B son 300.000, la lambda son 40 metros y la frecuencia 7100. Exacto. En ese caso... A bajar la tierra, digo, ¿no? En ese caso, la constante de velocidad se le denomina C, se le representa con la letra C, y es la velocidad de la luz en el vacío, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Es un poco menos de eso, pero desde el punto de vista práctico es totalmente despreciable la diferencia.
Bueno, ondas electromagnéticas. Son aquellas ondas que no necesitan de un medio material para propagarse. Incluyen, entre otras, la luz visible, las radiaciones ultravioletas e infrarrojas, los rayos X y, ni más ni menos, las ondas de radio. Para eso estamos acá, ¿no? Si no, no estaríamos hablando de ondas, no estaríamos perdiendo tiempo en ondas, ¿no? Bueno, ¿qué caracteriza a este tipo de ondas? Bueno, de que no requieren de un medio material para propagarse. No quiere decir que no se propaguen en un medio material, pero no lo requieren, porque las ondas mecánicas, sí, si no tienen un medio físico, naturalmente no pueden propagarse. Como el sonido, por ejemplo. En ausencia de un medio material, que puede ser el aire u otro material, el sonido no puede propagarse. En el caso de las ondas electromagnéticas, sí. Bueno, un tal James Clerk Maxwell, un escocés, desarrolló la llamada teoría electromagnética clásica, sintetizando todas las anteriores observaciones, experimentos y leyes sobre electricidad, magnetismo y óptica en una teoría única y consistente. Ustedes saben que anterior de Maxwell lo que había eran pequeñas teorías que interpretaban determinados comportamientos en general de la luz, ¿no? Básicamente de la luz, y lo que hizo Maxwell fue unificar la teoría, las diversas teorías que había en una sola, que es la teoría electromagnética. Las ecuaciones de Maxwell demostraron que la electricidad, el magnetismo y hasta la luz son manifestaciones del mismo fenómeno, el campo electromagnético. Maxwell demostró a partir de sus ecuaciones que la luz es una onda electromagnética que consiste en oscilaciones de campo magnético. Las ecuaciones de Maxwell incluso significaron de que teorizara sobre algún tipo de ondas que no eran visibles, pero que eran ondas electromagnéticas, o sea que de hecho pronosticó lo que después sería descubierto como las ondas de radio, ¿no? Son las dos leyes que hay en torno a los campos electromagnéticos, ¿no? La ley de Ampère, Maxwell, y la de Faraday, Henry, que tienen que ver con justamente con lo mismo. Establece que si un campo magnético se mueve, genera un campo eléctrico, y si un campo eléctrico se mueve, genera un campo magnético. Bueno, Maxwell planteó que las ondas electromagnéticas son generadas por cargas oscilantes y estaban compuestas por campos eléctricos y campos magnéticos variables en el tiempo. En síntesis, toda carga de movimiento genera una onda electromagnética. O sea, si yo muevo una carga eléctrica, una carga, voy a estar generando una onda electromagnética. ¿Cómo son los campos eléctricos con relación al campo magnético? Perpendiculares. En el espacio, uno se mueve en una dirección y el otro en su dirección perpendicular. Y vamos a hablar sobre las ondas de radios. Las ondas de radios, también llamadas radiofrecuencias, son un subtipo de radiaciones electromagnéticas de longitud de onda mayor que la luz visible. Como decía Maxwell en sus ecuaciones, teorizaban sobre la posibilidad, no habían sido descubiertas todavía, de que existieran algún tipo de ondas electromagnéticas que no estuvieran dentro del espectro visible, ¿verdad? O sea que fue la manera que después se unificó todo lo que tiene que ver con ondas electromagnéticas y tiene que ver también con las ondas de radio que después fueron descubiertas por Hertz, por Popov, etc. En realidad las descubrió Hertz y Popov, que fue un inventor de la radio. ¿Ah? Después vino Marconi y la inventó de nuevo. Y Tesla también. Digo, fue quien descubrió, es decir, demostró la existencia de las ondas de radiofrecuencia, las ondas de radio. Samuel Popov. Bueno, las ondas electromagnéticas en el vacío tienen una velocidad constante de 300.000 kilómetros por segundo. Y sacamos todas a partir de las fórmulas que realizamos hoy, de las ecuaciones que desarrollamos hoy, vamos a definir esto en materia de fenómenos electromagnéticos. Por lo tanto, podemos expresar ese parámetro como frecuencia por longitud de onda, en metros, megahercios, simplificado como igual 300. Ahí le sacamos algunos ceritos, unas cosas, ¿no? Sí, porque al poner megahercios lo estamos multiplicando por millones, ¿no? Mega es un millón. Y si lo expresamos en metro, estamos dividiendo entre 10, entre 1000 los kilómetros, por lo tanto,
estaríamos en realidad quitándole 3 ceros a esta velocidad, y entonces lo expresamos así. Esto es a fines prácticos. ¿Por qué ponemos esto? Como dijo Aldo hoy, si multiplicamos la banda en el 40 metros por los 7000 y pico de su frecuencia, aproximadamente vamos a tener 300, tiene un valor de 300, ¿no? ¿Se entendió eso, no? Porque no vamos a trabajar en kilómetros por segundo, pues sino vamos a trabajar en metros y megahercios. Y de allí expresar la longitud de onda en función de la frecuencia, como la longitud de onda es la velocidad de la luz dividido la frecuencia, simplificando son 300 sobre la frecuencia en megahercios. ¿No? Y de la frecuencia en función de la longitud de onda, como la velocidad de la luz dividido la longitud de onda, o sea, 300 dividido la longitud de onda en metros, da una frecuencia en megahercios. Eso no me lo tengo que olvidar nunca, ¿no? Interferencia. Bueno, interferencia es un fenómeno en que dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante de mayor, menor o igual magnitud. El efecto de interferencia puede ser observado en todo tipo de onda, tanto sean mecánicas como electromagnéticas. El resultado es una nueva onda que resulta de la suma algebraica de sus funciones de las que se están superponiendo. Eso se llama el principio de superposición de ondas. Bueno, ahí tenemos dos focos de onda en un estanque y vemos que acá hay zonas donde las ondas se interfieren, ¿no? Hay nuevas crestas y nuevos nodos y eso se debe justamente a la interacción de las dos ondas. Los parámetros de cada una son la suma algebraica de las dos ondas, ¿no? En este caso las ondas de dos dimensiones. Este es un ejemplo de lo que tenemos acá. Acá vemos cómo las ondas si modificamos las ondas en fase, las ondas como las ondas se refuerzan o se anulan en función de, porque las ondas interferentes son de la misma amplitud. Acá tenemos dos focos, ustedes ven acá las zonas de interferencia, ¿no?, de las ondas, y este sería dos ondas de un frente de ondas perpendicular que se interceptan y acá generan una zona de interferencia. Y ustedes ven incluso que después de interferencia acá, las ondas continúan invariables, ¿no? Acá ya no hay más fenómenos de interferencia. ¿Se entendió esto, no? Este es más o menos el comportamiento que vamos a tener con una onda de radio. Va a haber un lugar donde se interfiere y las ondas, después que las ondas salen de esa zona de interferencia, las ondas no se interfieren. Ahí entendemos por qué hay lugares donde dos ondas se interfieren y en otros puntos no hay interferencia. Bueno, dependiendo fundamentalmente de la longitud de onda, amplitudes y de la distancia relativa entre las mismas, se distinguen dos tipos de interferencia. La constructiva se produce cuando las ondas chocan o se superponen en fase, obteniendo una onda resultante de mayor amplitud de las ondas iniciales, y las destructivas, interferencia destructiva, y la superposición de ondas en antifase o fase corrida, obteniendo una onda resultante de menor amplitud de las ondas iniciales. Y acá vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos justamente la interferencia de dos ondas. Son de la misma magnitud, acá dos, en el ejemplo son una amplitud de 0,3 metros, ¿no? Y el resultado, ustedes ven, es un refuerzo de la onda, porque cada punto de esto es la suma algebraica, cada punto de la onda es la suma algebraica de las dos. Y como están en fase, se suman, ¿no? Entonces pasa de una amplitud 2 a una amplitud 4, más o menos. ¿Se entiende, no? ¿Por qué? Porque la fase, que es lo que está acá, es igual. ¿Se entendió esto, no? En este caso estamos hablando de una interferencia constructiva. Acá lo que hicimos es cambiar la fase, cambiar la frecuencia, una con un valor teórico 2 y otro con valor 4, y ya vemos que la interferencia que se produce, porque recuerden que en la suma algebraica de cada uno de estos puntos ya se empieza a producir variaciones, en algunos lados refuerzos y en otros lados
de crecimientos de los parámetros. Y este es un ejemplo claro cuando las ondas se les cambia la fase, son ondas de igual frecuencia, en las cuales se le cambió la fase, y ¿qué se produce? Que cada punto de esto algebraicamente se anula, y el resultado es nada. ¿Se entiende esto, no? Porque la fase está a la mitad de cada ciclo, ¿no? Entonces, ¿qué se produce? Esto es una interferencia totalmente destructiva, ¿no? Y acá tenemos... Si fuera con sonido, se lograría el silencio. Sí. Y en el caso de una interferencia en un estanque, sería un estanque quieto, ¿no? Claro. Bueno, y acá tenemos el caso de que modifiquemos la frecuencia y la longitud de onda de una onda por su duplicado, y modifiquemos la fase. Hay lugares como en el segundo diagrama, ¿no? Donde se producen, incluso ven, cuando coincide la fase, se alcanza el reposo de la onda, ¿no? Y cuando se encuentran en la fase, se produce el refuerzo de la onda. Esa es la idea de lo que es una interferencia, y es lo que vimos la vez pasada en interferencias, y lo que vamos a ver cuando hablemos sobre compatibilidad electromagnética, donde este tema lo vamos a utilizar de nuevo. Y aquí nos quedamos.